banco. Mi suegra falsificaba mi firma con una soltura pasmosa. De repente, una empleada del banco me agarró del brazo, con el rostro pálido. Señora, tenga cuidado, su suegra en realidad está. Se me cortó la respiración. Resulta que mi marido, en secreto, había... El sol de mediodía caía a plomo sobre Madrid, pero el aire acondicionado del interior del banco me provocaba un escalofrío en la nuca. Me llamo Elena. Había venido a esta sucursal durante mi hora de comida para actualizar los datos de mi cuenta de empresa, un trámite que llevaba tiempo posponiendo. El banco estaba bastante concurrido. La cola era larguísima. Estaba sentada en un sofá de la sala de espera VIP, mirando el móvil, cuando mis ojos captaron una silueta que me resultaba muy familiar en una de las mesas de atención al cliente, en la sección de solicitud de créditos. Era Pilar, mi suegra. Fruncí el ceño. ¿Qué hacía mi suegra en un banco? Que yo supiera. Era una ama de casa normal, cuya vida giraba en torno a las reuniones con sus amigas y a cuidar su jardín. Diego, mi marido, siempre le daba una paga mensual más que suficiente. Me dispuse a levantarme para saludarla, pero me detuve en seco al ver lo que estaba haciendo. Desde mi ángulo, podía ver sus movimientos con total claridad. Le entregó al empleado una gruesa carpeta roja. Luego, con una fluidez pasmosa, firmó varias hojas de un documento. Entrecerré los ojos, intentando aguzar la vista. La forma en que movía el bolígrafo. Esa no era su firma, era el trazo curvo y característico de la mía. Dios mío, estaba falsificando mi firma. El corazón empezó a latirme con fuerza. La sangre me hervía. Estaba a punto de dar un paso al frente para enfrentarme a ella, cuando, de repente, una mano fría me agarró bruscamente del brazo por detrás. Casi grité, pero la voz asustada de una mujer me detuvo antes. Señora Elena, por favor, acompáñeme un momento. No deje que esa mujer la vea aquí. Me giré y vi a Marta, una de las empleadas del banco que a menudo me ayudaba con mis gestiones. El rostro de Marta estaba pálido como la cera, y sus ojos miraban de reojo y con nerviosismo hacia Pilar, que seguía ocupada con sus documentos. Sin esperar mi consentimiento, Marta prácticamente me arrastró hasta un pequeño y solitario archivo cerca del office de los empleados. Marta, ¿qué pasa? Esa es mi suegra. ¿Qué está haciendo usando mi firma? Pregunté con la respiración entrecortada. La voz se me había quedado atascada en la garganta. Marta cerró la puerta del archivo con cuidado. Me miró con una expresión de compasión que me irritó y confundió aún más. Señora Elena, escúcheme con atención. Tenga mucho cuidado con su suegra. Ella, en realidad, está ahogada por deudas de juego clandestino, y la persigue una red de usureros muy peligrosa. Esta mañana ha intentado hipotecar la escritura de su casa, que está a su nombre. Señora Elena, fue como si un rayo me hubiera partido en pleno día. Me fallaron las piernas. Juego clandestino. Usureros. La escritura de mi casa. Sí, señora, susurró Marta con voz temblorosa. Nuestro sistema detectó una incongruencia en los datos, y como conozco bien su perfil, supe que era un fraude. He retenido el proceso alegando un error del sistema. Pero, señora, la gente que persigue a su suegra no es gente cualquiera. Por favor, hoy finja que no sabe nada. Váyase a casa. Asegure todos sus bienes y no deje que ella sepa que la ha descubierto aquí. Tragué saliva. La cabeza me daba vueltas. Mi suegra, que siempre se mostraba tan elegante, tan devota de ir a misa, y que a menudo me sermoneaba sobre la moral, resulta que era una jugadora perseguida por prestamistas, y quería robarme la casa que me habían dejado mis padres. Diego, ¿mi marido lo sabe? Pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Marta bajó la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos. No lo sé, señora. Pero, por favor, actúe con inteligencia. No sea impulsiva. Asentí, rígida. Aquella tarde salí del banco por la puerta de atrás, llevando conmigo una bomba de relojería a punto de destruir mi matrimonio. El trayecto a casa fue una pesadilla. Mis manos no dejaban de temblar sobre el volante. Al llegar, el aroma a estofado de ternera, el plato favorito de Diego, me recibió desde la cocina. Vaya, mi nuera ya ha llegado. Saludó Pilar con una sonrisa dulce como la miel en cuanto entré. Llevaba una bata de estar por casa impecable. El pelo recogido en un moño informal que, aún así, le daba un aire elegante. No había ni el más mínimo rastro de pánico en su rostro. No parecía alguien que acababa de fracasar en un intento de estafa,
y que era perseguida por un sindicato sanguinario. Sí, Pilar, respondí escuetamente, esforzándome por mantener un tono de voz neutro. ¿Diego no ha vuelto aún? Dijo que haría unas horas extra. Ve a ducharte, Elena. Os he preparado algo especial, dijo con ternura mientras me acariciaba el brazo. Su contacto, que antes me parecía el cariño de una madre, ahora lo sentía como el veneno de una serpiente deslizándose por mi piel. Poco después, llegó Diego. Nos sentamos los tres a la mesa. Miré fijamente a mi marido. Diego era el hombre que yo conocía como alguien honesto y cariñoso. Pero esa noche, algo era diferente. ¿Qué tal el trabajo hoy, Elena?, preguntó Diego mientras cortaba un trozo de pan de la barra. Sus ojos no me miraban a mí, sino que se centraban en la salsa de su estofado. Normal, mucho lío, respondí con naturalidad, mientras cortaba la carne en mi plato. ¿Y tú, Pilar? ¿Has estado todo el día en casa o has salido con tus amigas? Lancé la pregunta a propósito. La punta de mi cuchillo tintineó suavemente contra el plato de porcelana. Pilar, que estaba masticando, se detuvo un instante. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que me diera cuenta. Ah, he estado en casa todo el día, hija. Viendo la telenovela, cuidando las plantas de la terraza, respondió Pilar con fluidez, seguida de una risita que sonó terriblemente forzada. ¿Por qué lo preguntas? Qué raro que te intereses por mi agenda. Por nada, Pilar. Solo por curiosidad, contesté con una leve sonrisa. Me giré para mirar a Diego. De repente, mi marido cogió su vaso de agua y bebió de un trago, como si algo se le hubiera atragantado. Durante el resto de la cena, Diego permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Consultó su móvil bajo la mesa varias veces. Su rostro estaba tenso. Ambos ocultaban algo. Mi instinto de esposa gritaba con fuerza. Si mi suegra se atrevía a robar la escritura de mi casa, ¿qué le habría dado ya mi marido? No pude dormir esa noche. Yacía junto a Diego, que roncaba suavemente, mirando el techo de la habitación con la mente en un torbellino. La Guerra Fría acababa de empezar. A la mañana siguiente, puse la excusa de que tenía que reunirme con un cliente muy temprano. En realidad, había quedado con Marta en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Llegué primero y pedí un expreso doble, muy amargo, tan amargo como la realidad a la que debía enfrentarme. Marta llegó con gafas de sol y una chaqueta, con un aire muy cauteloso. Se sentó frente a mí y sacó un sobre marrón de su bolso. Señora, esta es una copia de los documentos que su suegra intentó presentar ayer, susurró Marta mientras me acercaba el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. La primera hoja era una fotocopia de la escritura de la casa heredada de mi difunto padre, situada en el exclusivo barrio de Salamanca. La segunda era un formulario de solicitud de un crédito personal por valor de 200.000 euros. Y al final del todo estaba mi firma. Una firma falsificada, hecha con un esmero casi perfecto si no fuera por el ojo entrenado del sistema del banco. También adjuntó una fotocopia de su DNI, señora Elena, pero la foto había sido reemplazada por la de otra mujer que se le parece. Esto es una falsificación de alto nivel, muy planeada, explicó Marta, horrorizada. ¿Cómo sabes que está metida con usureros, Marta?, pregunté, conteniendo las lágrimas que se agolpaban en mis ojos. Hace 2 días, unos hombres corpulentos y tatuados vinieron al banco buscando a la señora Pilar. Tuvieron un altercado con nuestro personal de seguridad. Uno de ellos gritó, reclamando una deuda de juego que había vencido. Inmediatamente pusimos el nombre de su suegra en nuestra lista negra interna. Por eso, cuando llegó ayer con documentos a su nombre, nuestro sistema emitió una alerta roja. Me cubrí la cara con las manos, frotando con rabia las lágrimas que finalmente cayeron. 200.000 euros. ¿Para qué necesitaba tanto dinero? ¿Cuánto tiempo llevaba jugando? Y la pregunta más importante, ¿de dónde había sacado mi escritura original? La guardaba en la caja fuerte del despacho de Diego, y solo Diego y yo conocíamos la combinación. Mi mundo se vino abajo. La realidad de que mi marido pudiera estar involucrado en esta loca conspiración me oprimía el pecho hasta dejarme sin aliento. Gracias, Marta. Me has salvado la vida, le dije con sinceridad. Señora Elena, tiene que ser fuerte. Mueva todos los activos que aún pueda salvar. Seguro que buscarán otra manera, me advirtió Marta antes de irse, dejándome sola con la montaña de mentiras de mi familia. Aquella noche, una lluvia fina caía sobre Madrid, añadiendo un toque sombrío a la lujosa casa, que ahora sentía como una prisión.
Esperé a que el reloj de pared marcara las 2 de la madrugada. La respiración de Diego era regular, señal de que estaba profundamente dormido. Con mucho cuidado aparté el edredón y me levanté de la cama. Bajé de puntillas al despacho de Diego en la planta baja. La habitación estaba oscura y fría. Encendí la linterna del móvil y apunté directamente a la caja fuerte, oculta tras un cuadro. Me temblaban las manos al introducir la combinación. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Metí la mano en el compartimento inferior, donde siempre guardaba la carpeta de plástico con mis documentos importantes. Vacía. La carpeta no estaba. Contuve la respiración. Así que era cierto. Fue Diego quien le dio la escritura a su madre. Diego, el hombre que me prometió ante el altar que me protegería, había arrojado la herencia de mis padres a la jaula de los leones. La ira se apoderó de mí. No me detuve ahí. Me dirigí al escritorio de Diego. El cajón superior siempre estaba cerrado con llave. Sabía que Diego solía guardar una llave de repuesto entre las páginas de su agenda. Después de buscar con cuidado la encontré. La pequeña llave de latón encajó perfectamente en la cerradura. Dentro del cajón encontré varias libretas de ahorro. Agarré una de color azul. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos abierto específicamente para nuestro tratamiento de fecundación in vitro. Recordaba perfectamente que el mes pasado el saldo había alcanzado los 80.000 euros. Abrí la última página impresa. La cifra que aparecía allí hizo que me flaquearan las rodillas y cayera sentada sobre la alfombra. Saldo final. 150 euros. 79.850 euros se habían desvanecido sin dejar rastro en el plazo de un mes. Mis ojos recorrieron la lista de transferencias. Todo el dinero había sido transferido gradualmente, en cantidades de miles de euros, a una cuenta a nombre de Pilar Santos. Me tapé la boca con fuerza, reprimiendo el grito histérico que pugnaba por salir. Mis lágrimas se derramaron, mojando el suelo. Durante todo este tiempo, me había partido la espalda construyendo mi negocio, ahorrando dinero para nuestro sueño de tener un hijo, y mi marido me lo había robado sin más para financiar los sucios hábitos de su madre. En la oscuridad de aquel despacho, mi amor por Diego murió en el acto. Mi tristeza se evaporó, reemplazada por las brasas de una venganza que ardía con fuerza. Si querían jugar con mi patrimonio, me aseguraría de que no obtuvieran ni un céntimo, y de que pagaran muy caro su traición. A la mañana siguiente, me arreglé más de lo habitual. Me puse un pintalabios de un rojo intenso, ocultando mis ojos hinchados tras una gruesa capa de corrector. Bajé al comedor con una sonrisa radiante. Pilar le estaba sirviendo té a Diego cuando retiré una silla y me senté con elegancia. «Buenos días, cariño». «Buenos días, Pilar». Saludé alegremente. «Buenos días, amor». «Qué guapa estás. ¿Tienes una reunión importante?», preguntó Diego, sin darse cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la esposa ingenua a la que podía engañar. «No, cariño. Hoy iré un poco más tarde a la oficina. Antes quiero pasar por el registro de la propiedad y por la sede central del banco», respondí con calma, mientras untaba mermelada en una tostada. El movimiento de la mano de Pilar, que estaba sirviendo el té, se detuvo en el aire. ¿Al banco y al registro? ¿A qué vas, Elena? Su voz temblaba ligeramente. Miré directamente a los ojos de mi suegra, poniendo una cara de inocencia y preocupación. Sí, Pilar. Anoche leí en las noticias un caso viral sobre mafias inmobiliarias y fraudes bancarios. Da mucho miedo, de verdad. A una persona le falsificaron la escritura de su casa para avalar la deuda de un familiar con unos usureros. Pobrecita. Perdió todo su patrimonio. Se oyó un fuerte tintineo. El tenedor de Diego cayó sobre su plato de cerámica. El rostro de mi marido palideció en cuestión de segundos. ¿Mafias inmobiliarias?, balbuceó Diego. Sí, cariño, continué, girando el cuchillo de la mermelada en mi mano con despreocupación. Por eso. Por si acaso. Hoy voy a bloquear todas las escrituras de mis propiedades en el registro, para que no se puedan transferir ni hipotecar sin mi huella dactilar. Y de paso, voy a sacar todos los fondos de nuestra cuenta conjunta, cariño. Prefiero comprar lingotes de oro y guardarlos en una caja de seguridad en el banco. Es más seguro, ¿no crees? Observé sus reacciones. El espectáculo era increíblemente satisfactorio. Pilar tragó saliva con dificultad. Su rostro, habitualmente altivo, ahora estaba tenso. Unas finas gotas de sudor empezaron a aparecer en su frente.
Diego ni siquiera se atrevía a mirarme. Fingió toser y cogió una servilleta para limpiarse la boca, que estaba impecable. El pánico se apoderó del comedor como una nube de tormenta. Estaban atrapados. Oye, ¿no crees que es un poco exagerado, Elena? La voz de Diego sonó forzada. Nuestros bienes están seguros. No hace falta que te tomes tantas molestias. Más vale prevenir que curar, cariño. El dinero para nuestro futuro hijo son decenas de miles de euros. Sería una pena que nos lo robaran. Además, la escritura de la casa que me dejó mi padre es mi vida. Quien se atreva a tocarla me aseguraré de que se pudra en la cárcel, aunque sea de la familia. Le sonreí dulcemente a Pilar. ¿Verdad, Pilar? Pilar forzó una sonrisa que parecía más bien una mueca de dolor. Sí, hija. Tienes razón. Me terminé la tostada en silencio, disfrutando de la sinfonía de miedo que emanaba de mi marido y mi suegra. Esto era solo el principio. No sabían la tormenta que les había preparado para destruir el castillo de mentiras que habían construido. Mi primer movimiento fue un éxito. El cebo había sido mordido. Ahora era el momento de ver hasta qué punto actuarían de forma desesperada. Mi amenaza en la mesa del desayuno funcionó más rápido de lo que esperaba. Alrededor de la 1 del mediodía, mientras todavía estaba en la oficina, sonó una notificación de la cámara de seguridad oculta que acababa de instalar en el garaje. En la pantalla de mi móvil vi a Pilar salir apresuradamente por la puerta. No usó el coche de la familia, sino que paró un taxi. Su rostro, normalmente sereno, se veía pálido y angustiado. Sin pensarlo 2 veces, cogí mi bolso, pedí permiso en el trabajo para salir antes y seguí la dirección del taxi de mi suegra gracias a un rastreador GPS portátil que había deslizado en el fondo de su bolso esa misma mañana. El taxi se dirigió a las afueras de la ciudad, entrando en la zona de un mercado tradicional, un lugar destartalado y bullicioso. El olor a pescado y verduras podridas me golpeó en cuanto salí de mi coche, que aparqué un poco lejos. Me puse una mascarilla, gafas de sol y una chaqueta fina para no llamar la atención. Me moví sigilosamente entre los puestos, siguiendo el punto rojo en la pantalla de mi móvil. Pilar se detuvo en un callejón estrecho detrás del mercado, un lugar alejado del ajetreo de los compradores. Me escondí detrás de una pila de cajas de fruta vacías. Saqué el móvil y pulsé el botón de grabar vídeo. Allí, mi suegra no estaba sola. 2 hombres corpulentos, con la cabeza rapada y los brazos cubiertos de tatuajes, la estaban acorralando contra una pared húmeda. «Escuche, señora Pilar». A Romero se le ha acabado la paciencia, ladró uno de los matones. Su voz, ronca y grave, resonó en el estrecho callejón. Su deuda en la mesa de baccarat ha superado los 200.000 euros. Con los intereses de este mes, el total es de 250.000. ¿Dónde está su promesa de liquidar la deuda con la escritura de la casa de su nuera? Pilar juntó las manos frente a su pecho. Su cuerpo temblaba violentamente. «Paciencia. Por favor. Dígale a Romero que necesito más tiempo. Esta mañana, mi nuera de repente dijo que iba a bloquear la escritura en el registro. Mi plan en el banco se ha ido al traste. Tengo que encontrar otra manera de quitarle la escritura original. Nos da igual tus excusas». El otro matón se adelantó, apuntando con el dedo directamente a la nariz de Pilar. «El jefe te da 2 días. Si esos 250.000 euros no están en su cuenta, iremos nosotros mismos a tu lujosa casa. Nos llevaremos la casa por la fuerza, o venderemos a tu guapa nuera para pagar tu deuda. ¿Entendido?» Mi suegra asintió rápidamente, sollozando. Sí. Por favor, no toquen a mi familia. La sangre me hirvió al escuchar su última frase. Por favor, no toquen a mi familia. Acababa de sacrificarme. Nos estaba usando a mí y a la casa de mis padres como escudo para salvar su propio pellejo de una deuda de juego. Contuve la respiración, sin dejar de grabar hasta que los 2 matones escupieron al suelo y se fueron, dejando a Pilar derrumbada en el suelo embarrado. Esta prueba era más que suficiente. Esa noche, la verdadera tormenta estalló en mi dormitorio. Diego acababa de ducharse y se secaba el pelo con una toalla. Yo estaba sentada al borde de la cama, mirándole fijamente con los brazos cruzados. La libreta de ahorros azul que había encontrado la noche anterior estaba sobre la cama, justo a su lado. Diego detuvo sus movimientos cuando sus ojos se posaron en la libreta. Su rostro perdió el color al instante. «¿Puedes explicarme esto, Diego?», pregunté. Mi voz era baja, pero increíblemente afilada. 79.850 euros de nuestro tratamiento de fertilidad, esfumados, transferidos a la cuenta de tu madre.
¿Cuándo pensabas decírmelo? Cuando estuviéramos pidiendo en la calle. Diego tragó saliva. Tiró la toalla a una silla y se sentó a mi lado. Intentó cogerme la mano, pero la aparté con brusquedad. No me toques. Explícamelo ahora, Diego. Elena, puedo explicarlo. Por favor, cálmate primero. La voz de Diego temblaba. Se frotó la cara con frustración. Mamá. Mamá necesitaba ayuda con su negocio de catering, Elena. Decía que había quebrado. Que la había estafado un proveedor. Si no pagaba, podía ir a la cárcel. Me reí con cinismo. Una risa vacía y dolorosa. Catering. ¿Desde cuándo tu madre tiene un negocio de catering tan grande como para necesitar casi 80.000 euros? ¿Crees que soy tonta, Diego? Deja de mentirme. Lo sé todo. Me levanté, cogí mi móvil y puse la grabación de audio que había conseguido en el archivo del banco. A continuación, el vídeo de Pilar siendo increpada por los matones esa misma tarde. Los ojos de Diego se abrieron de par en par al mirar la pantalla de mi móvil. Su boca se abrió, incapaz de decir una palabra. Sabía que la farsa de su madre había terminado. Tu madre es una jugadora, Diego. Está ahogada por deudas de juego con la red de un tal Romero. ¿Y tú? Señalé la cara de mi marido con un dedo índice que temblaba de rabia. Tú no solo lo sabías, sino que ayudaste a tu madre a robarnos nuestro dinero. Incluso dejaste que falsificara mi firma para hipotecar la casa que me dejó mi padre. ¿Qué clase de marido eres? De repente, Diego se deslizó del borde de la cama. Se arrodilló en el suelo, abrazando mis piernas mientras lloraba desconsoladamente. Una escena que debería haberme dado pena ahora solo me producía asco. Perdóname, Elena. Perdóname, sollozaba. Mamá me amenazó. Dijo que se suicidaría, si no la ayudaba. Esos matones la aterrorizaban todos los días. Tenía miedo de que le pasara algo. Elena, soy su único hijo. Por favor. Elena, tú tienes dinero, tu sueldo es alto, tienes muchos ahorros, sé de la escritura de la casa. Cuando la deuda esté pagada, la recuperaremos poco a poco. Por favor. Ayuda a tu marido, Elena. Le di una patada para que soltara mi pierna. Mi corazón estaba hecho pedazos. Estás loco, Diego. Completamente loco. Me pides que entregue la casa de mis padres a unos usureros por las deudas de juego de tu madre. Ese dinero es el fruto de mi trabajo, el sudor de mis padres. No saldrá ni un céntimo para cubrir vuestra podredumbre. Salí de la habitación, dando un portazo con todas mis fuerzas, dejando a Diego llorando y lamentando el destino de su madre. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Mi corazón se había congelado. El hombre con el que me casé hace 3 años no era más que un cobarde que se escondía tras las faldas de su madre. Necesitaba ayuda profesional. Luchar sola contra una red de usureros y una familia manipuladora era un suicidio. Muy temprano, antes de que Diego y mi suegra se despertaran, salí de casa. Me dirigí a un restaurante 24 horas en la zona de Huertas para encontrarme con Marcos. Marcos era mi mejor amigo de la universidad. Es un hombre inteligente, audaz, y ahora dirige una exitosa firma de investigación privada. A menudo se ocupa de casos de disputas de tierras, infidelidades e incluso delitos de guante blanco. Marcos llegó con su característica chaqueta de cuero negra y su mirada penetrante. «¿Cuánto tiempo sin verte, Elena? Y cuando me llamas tienes una cara de funeral», bromeó Marcos, mientras daba un sorbo a su café solo. Sin embargo, al ver mi expresión seria y mis ojos hinchados, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa? ¿Tu marido te la ha jugado?» «Peor que eso, Marcos», suspiré, agotada. Le entregué una memoria USB con todas las pruebas. Grabaciones de vídeo y audio. Movimientos bancarios y fotocopias de los documentos falsificados del banco. Marcos abrió su portátil, conectó la memoria y revisó el contenido en silencio. Cuanto más veía y leía, más se endurecía su mandíbula. Su instinto de detective se activó de inmediato. «Romero», murmuró en voz baja. Sus ojos me miraron con un destello de preocupación que rara vez había visto en él. «Te has metido con la persona equivocada, Elena. Romero no es un matón de barrio. Controla la mayor red de juego clandestino de la ciudad. Y también es un usurero disfrazado de inversor. Sus operaciones son limpias. Juega sucio pero con elegancia. Pero sus ejecuciones son brutales. Si un cliente no paga, le embargan los bienes a la fuerza. O se juega la vida». Me estremecí de horror. Mi suegra le debe 250.000 euros, Marcos. Y ahora van a por la casa de mi padre.
Y Diego, mi propio marido, me pide que se la entregue. Marcos golpeó la mesa suavemente, conteniendo su ira. Joder, tu marido no es solo un cobarde, sino que está rozando el delito de complicidad en malversación. ¿Y cuál es tu plan ahora? ¿Denunciar a la policía? Todavía no. Marcos, si denuncio ahora, esos matones destrozarán mi casa, o me harán daño antes de que la policía actúe. Quiero destruirlos a todos desde dentro. Quiero que mi suegra y Diego sientan las consecuencias de su traición hasta el final. Miré a Marcos con determinación. Ayúdame, Marcos. Averigua dónde está el casino en el que juega mi suegra. Necesito pruebas de que es una adicta al juego de alto nivel, no una víctima de un fraude empresarial como le ha dicho a Diego. Marcos sonrió de lado, su sonrisa característica cuando se enfrenta a un desafío. Dame 24 horas. Me infiltraré en la guarida de Romero y sacaré todos los datos sobre tu suegra. Tú cuídate mucho. Y asegura todos tus objetos de valor hoy mismo. La noche siguiente, el aire se sentía muy denso. Desde mi discusión con Diego, el ambiente en casa era como el de una tumba. Diego me ignoraba. Mientras que Pilar se encerraba en su habitación, estaba sentada en el salón, fingiendo concentrarme en la televisión, aunque mis oídos estaban alerta a cada sonido del exterior. Esa noche era el final del plazo de 2 días que le habían dado los matones. Exactamente a las 9 de la noche, el rugido de varias motos se detuvo frente a la verja de casa. No era solo una, sino varias. Poco después, se oyeron fuertes golpes en la verja de hierro que protegía nuestra casa. ¡Bam! 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 Abrid la puerta. Pilar. No te escondas, vieja bruja. Los gritos groseros del exterior hicieron vibrar los cristales de las ventanas. La puerta de la habitación de Pilar se abrió de par en par. Mi suegra salió con el rostro pálido como el de un cadáver. Bajó las escaleras corriendo. Diego también salió de su despacho, presa del pánico. Los golpes en la verja se convirtieron en el sonido de un objeto duro golpeando la puerta principal de la casa. Crash. Un ladrillo del tamaño de un puño atravesó la ventana del salón. Los fragmentos se esparcieron por mi alfombra cara. Diego, ayuda a tu madre. Han venido a matarme, gritó Pilar histéricamente. Corrió hacia mí, se arrojó al suelo y me abrazó las rodillas con fuerza. Sus lágrimas corrían a raudales, mojando el bajo de mis pantalones. Elena, te lo ruego, perdóname. He obrado mal. Sálvame la vida, por favor. Firma esos papeles del banco. Da tu casa como garantía temporal. Luego buscaré un préstamo en otro sitio para recuperarla. Te lo prometo, Elena. Si no, quemarán esta casa con nosotros dentro, suplicaba Pilar, aullando con una voz desgarradora. Diego, al ver a su madre suplicando en el suelo, también se arrodilló a su lado. El rostro de mi marido estaba cubierto de sudor frío y un miedo atroz. Elena, por favor. Solo por esta vez. ¿No te da pena ver a mi madre suplicándote así a tus pies? Dale la casa, Elena. El dinero se puede recuperar. La vida de mi madre es única. Miré a las 2 personas que lloraban a mis pies con una náusea insoportable. Afuera. La amenaza de muerte seguía resonando. Aquí dentro se representaba la traición más dolorosa. Me pedían que entregara la herencia de mi padre, para cubrir el pecado que ellos mismos habían cometido. ¿El dinero se puede recuperar? Pregunté con una voz fría que helaba los huesos. Aparté bruscamente la pierna de Diego y retrocedí un paso, liberándome del agarre de Pilar. Esa casa no es solo dinero, Diego. Es el sudor y la sangre de mis padres. Y tu madre tan fácilmente quiere sacrificarla en una mesa de juego. Maldita seas, Elena. De repente, Diego se levantó. Su rostro estaba rojo de ira. Las venas de su cuello sobresalían. Con un movimiento brusco, golpeó la mesa de cristal del salón, haciendo que las tazas de té que había encima volaran por los aires. ¿Cómo puedes ser una esposa tan tacaña con tu propia familia? No tienes corazón. Es la vida de mi madre. La vida de tu suegra. ¿Quieres verla morir a manos de unos matones delante de tus propias narices? ¿Eh? Gritó Diego sin aliento. Su dedo índice casi me tocaba la nariz. No me inmuté. Miré directamente a los ojos del hombre al que una vez amé tanto. Ese amor se había desvanecido sin dejar rastro, reemplazado por un asco profundo y abrumador. Suegra. Marido. Sisé con dureza. Una suegra que falsifica la firma de su nuera por una deuda de juego. Un marido que roba los ahorros para la fecundación in vitro de su propio hijo para financiar los crímenes de su madre. Sois 2 sanguijuelas disfrazadas de familia. Crash. La segunda ventana se rompió.
golpeada por una viga de madera desde el exterior. Los gritos de los matones se volvieron más feroces. Pilar gritó de miedo y se acurrucó debajo de la mesa. «Elena, te lo ruego, te lo ruego». Retrocedí y cogí mi bolso del sofá. «No habrá ninguna firma por mi parte. Ni para el banco, ni para nada. Arreglad vuestras deudas con Romero vosotros mismos. Si queréis entregar vuestras vidas, adelante. Pero no arrastréis mi patrimonio con vosotros». «¿A dónde vas?», gritó Diego, intentando sujetarme el brazo. Aparté su mano con fuerza, a salvarme de parásitos como vosotros. Subí corriendo las escaleras, entré en el dormitorio principal y cerré la puerta con llave. Oí a Diego golpear la puerta de mi habitación mientras seguía gritando insultos y maldiciones, acusándome de ser una esposa desagradecida y desleal. Dentro de la habitación, encendí mi móvil y llamé a Marcos. «Marcos», susurré rápidamente, «están atacando mi casa esta noche. Activa el plan B ahora». «Entendido. Aguanta ahí dentro, Elena. Los refuerzos están en camino», respondió Marcos con firmeza, desde el otro lado de la línea. Me senté al borde de la cama, apretando el móvil con fuerza. El corazón me latía con fuerza, pero, extrañamente, no sentía miedo. Diego y Pilar pensaron que podían presionarme con el terror de esta noche. Pensaron que el miedo me haría ceder. Se equivocaron de plano. Esta noche era el límite de mi paciencia. Mañana, yo daría la vuelta a la tortilla y les haría suplicar la muerte antes que enfrentarse a mi venganza. Esa noche, la puerta de mi habitación casi se rompe por los golpes de Diego. Mientras tanto, fuera de la casa, los matones de Romero seguían lanzando piedras contra los cristales. Sin embargo, 5 minutos después de llamar a Marcos, las sirenas de la policía resonaron al final de la calle. Las luces azules de los rotativos barrieron las paredes de nuestra casa. En cuestión de segundos, los insultos de los matones se convirtieron en el sonido de pasos apresurados. Arrancaron sus motos y huyeron despavoridos antes de que el coche patrulla se detuviera frente a la verja. Marcos había cumplido su palabra. No vino solo, sino que envió a un equipo de patrulla conocido para asegurar la zona de mi casa. Oí abrirse la puerta principal. La policía inspeccionó la situación e interrogó a Diego. Detrás de la puerta cerrada de mi habitación, pude oír la voz temblorosa de mi marido, mintiendo a los agentes, diciendo que solo había sido un malentendido y una gamberrada de adolescentes borrachos. Diego y su madre eran demasiado cobardes para admitir que les estaban reclamando una deuda con usureros. Después de que la policía se fuera con la promesa de patrullar la zona con regularidad, la casa volvió a quedar en silencio, dejando tras de sí cristales rotos y destrucción. A la mañana siguiente me levanté temprano. Diego dormía en el sofá del salón, mientras que Pilar se había encerrado en su habitación. Sin despertarlos, salí de casa. Hoy era el día decisivo. No permitiría que ni un céntimo de mi sudor cayera en sus manos. Mi primer destino fue el despacho del notario de mi difunto padre, el señor Velasco. Lo había contactado la noche anterior. En cuanto me senté en su despacho, saqué todos los documentos originales que había logrado meter en mi maletín. «Señor Velasco, quiero hacer un acuerdo de separación de bienes legal y transferir varios de mis activos a un fondo fiduciario personal que mi marido no pueda tocar bajo ninguna circunstancia», declaré sin rodeos. El señor Velasco me miró con preocupación, dándose cuenta de mis ojos hinchados. «Elena, este procedimiento lleva tiempo y normalmente requiere el consentimiento del cónyuge, pero como se trata de bienes adquiridos antes del matrimonio y hay indicios de una amenaza de embargo ilegal, puedo utilizar una cláusula de emergencia para la protección de activos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es un paso muy drástico». «Completamente segura, señor. Mi marido y su madre intentaron hipotecar la casa heredada de mi padre a unos usureros. Si no actúo ahora, acabaré en la calle», respondí con voz temblorosa pero llena de certeza. El proceso duró horas. Bloqueamos todas las lagunas legales. También fui a la sede central de mi banco para retirar todo el dinero que me quedaba, cerrar mis antiguas cuentas y transferirlo a cuentas nuevas en un banco diferente que Diego desconocía por completo. Mi primer movimiento de ajedrez estaba completo. El rey estaba en jaque mate. Solo quedaba esperar a que cayeran los peones. Por la tarde volví a casa con un jarrón de orquídeas artificiales muy bonitas. Nadie sabía que, oculto entre las frondosas hojas de plástico, Marcos había instalado un micrófono del tamaño de un botón, con un transmisor de señal conectado directamente a mi móvil. Coloqué el jarrón en el centro de la mesa del salón
donde Diego y su madre solían pasar el tiempo viendo la televisión. Por la noche, puse la excusa de que no me encontraba bien y me encerré en mi habitación, me puse los auriculares y activé la aplicación de escucha. Al principio solo se oía el sonido de las noticias de la televisión, pero poco después se oyeron pasos acercándose. Eran Diego y Pilar. Se sentaron en el sofá, muy cerca del jarrón. ¿Y ahora qué hacemos, Diego? Romero solo nos ha dado hasta mañana por la noche. Si no hay dinero, me cortarán un dedo. La voz de Pilar sonaba temblorosa. Le siguió un sollozo de cocodrilo que me revolvió el estómago. Mamá, tranquilízate. Estoy hecho un lío. Suspiró mi marido con frustración. Elena es muy cabezota. Ayer dijo que iba al registro a bloquear la escritura. Si no podemos usar la escritura, no tenemos ninguna garantía. Hubo un momento de silencio. Solo se oían suspiros pesados. Y entonces, las siguientes palabras que salieron de la boca de mi suegra hicieron que mi corazón se detuviera. Diego, ¿te acuerdas del seguro de vida de Elena de su trabajo? El que te tiene a ti como beneficiario, susurró Pilar. Muy, muy bajo. Pero el micrófono lo captó con claridad. ¿Qué quieres decir, mamá? Diego sonaba sorprendido. La cantidad es grande, ¿verdad, Diego? 3 millones si muere en un accidente. Sí, si le pasara algo a tu tacaña esposa. La deuda de tu madre quedaría saldada. Y tú podrías vivir cómodamente. No tendrías que volver a suplicarle. Me tapé la boca con las manos. Las lágrimas se me quedaron atascadas en la garganta. Mi suegra estaba planeando mi asesinato. Esperé la reacción de Diego. Esperaba que al menos le quedara una pizca de amor en su corazón para protegerme. Esperaba que se enfadara y le gritara a su madre. Pero el silencio de Diego fue la respuesta más cruel que jamás he recibido. ¿Pero cómo, mamá? Elena rara vez sale de noche. Si la policía se entera, podría ir a la cárcel. No fue una negativa lo que salió de la boca de mi marido, sino una consideración lógica sobre cómo matarme sin ser descubierto. Podemos hacer que parezca un accidente de coche, que le fallen los frenos o algo así. Ya le diré a la gente de Romero que lo organicen, siempre que les demos una parte del seguro. Continuó mi suegra con un tono frío y despiadado. Mi mundo se derrumbó por completo. Mis lágrimas corrían por mi rostro, empapando la almohada. El hombre que había dormido a mi lado durante 3 años estaba discutiendo con su madre cómo acabar con mi vida para cubrir una deuda de juego. Esa noche no solo murió mi amor, sino también mi humanidad hacia ellos. Ya no eran mi familia. Eran monstruos que debían ser destruidos. A la mañana siguiente, le envié la grabación de audio a Marcos. Unos minutos después, Marcos me llamó. Su voz sonaba muy enfadada. Sal de esa casa ahora mismo. Elena, están locos. Ya no se trata de dinero. Es un intento de asesinato premeditado. Iré a buscarte en un coche blindado si es necesario. Gritó Marcos. Tranquilo, Marcos. Ya me he ido a trabajar. Estoy segura en la oficina. Respondí con una voz plana que me sorprendió a mí misma. No voy a huir, Marcos. Si huyo ahora, buscarán a otro chivo expiatorio. Quiero que queden completamente destrozados, y quiero verlo con mis propios ojos. ¿Cómo va tu investigación sobre el casino? Marcos suspiró profundamente, rindiéndose ante mi terquedad. Vale. Escucha. Anoche logré infiltrarme en la guarida de Romero. No es un casino cualquiera, Elena. Es un club clandestino exclusivo en un polígono industrial. ¿Y tu suegra? No es una jugadora cualquiera. Mi móvil vibró. Marcos me envió un archivo de vídeo de alta resolución. Lo abrí. En la pantalla se veía una grabación de una cámara oculta. El ambiente era oscuro, lleno de humo de tabaco y lámparas de araña de lujo. En el centro de la sala, sentada, estaba Pilar. Llevaba un vestido de seda, el pelo perfectamente peinado, y sostenía un cigarrillo caro entre los dedos. Frente a ella había una pila de fichas de juego. Se reía a carcajadas, abrazando a un joven que la atendía y lanzando fichas por valor de miles de euros a la mesa de la ruleta sin dudarlo. Su rostro resplandecía, enloquecida por el dinero, disfrutando cada segundo. Allí la conocen como la dama, explicó Marcos por teléfono. No juega por estrés ni porque la hayan engañado. Es una adicta de las que apuestan fuerte. La deuda de 250.000 euros es la acumulación de sus pérdidas en los últimos 3 meses, y Romero la dejó endeudarse a propósito porque sabía que tenía una nuera rica cuyos bienes podía embargar. Apreté los dientes.
La imagen de Pilar llorando y suplicando a mis pies el otro día me vino a la mente. Qué gran actriz era esa vieja. Estaba dispuesta a postrarse y sacrificar mi vida solo para poder volver a sentarse en esa mesa de juego. ¿Puedes hackear el sistema financiero del casino? Necesito una prueba impresa de todas sus pérdidas. Con el sello digital del casino de Romero, le pedí. Ya lo tengo. Te lo daré esta tarde. Ahora, ¿cuál es tu plan para contraatacar su plan de asesinato? Sonreí levemente. Quieren el dinero de mi seguro, ¿verdad? Les daré dinero, pero un dinero que los enviará directamente al infierno. Al salir del trabajo, pasé por el banco para coger un maletín de tamaño mediano. No contenía dinero, sino fajos de papel de periódico cortados al tamaño de billetes. En la parte superior e inferior, coloqué algunos billetes de 100 euros auténticos. El peso era perfecto, la apariencia convincente. Al llegar a casa, vi a Diego sentado en el salón. Su rostro estaba tenso. En cuanto me vio entrar con el maletín que parecía pesado, sus ojos se clavaron en él. Actué con normalidad. Me dirigí al despacho de Diego, en la planta baja, donde estaba mi caja fuerte. Diego me siguió, quedándose en el umbral de la puerta, fingiendo mirar el móvil. ¿Qué maletín es ese, Elena? Parece que pesa mucho, preguntó con un tono que intentaba ser natural. Dejé el maletín sobre la mesa y fingí un suspiro de alivio. Ah, esto. Cariño. Esta tarde me ha llamado de repente la aseguradora de mi difunto padre. Resulta que había una póliza de seguro de vida que no se había reclamado. La cantidad es considerable, 250.000 euros en efectivo. Lo he sacado en metálico, porque era un lío hacer una transferencia entre bancos diferentes. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Su cuerpo se tensó. ¿250.000 euros en efectivo? Sí, respondí mientras introducía la combinación de la caja fuerte. Por supuesto, cubrí el teclado con mi cuerpo para que no viera la nueva combinación que había cambiado esa misma mañana. La caja fuerte se abrió. Metí el maletín en el estante inferior y volví a cerrarla con un sonoro clic. Esto es por si acaso, cariño. ¿Quién sabe? Quizás necesitemos fondos de emergencia. Si esos matones vuelven a aparecer, voy a ducharme, que hace calor. Pasé a su lado, le di una palmadita en el hombro y subí las escaleras. Desde la aplicación de la cámara de seguridad oculta que había instalado en la estantería de su despacho, observé sus movimientos. Diego permaneció en silencio durante unos minutos. Luego salió corriendo de la habitación y llamó a su madre. Ambos susurraron frente a la puerta del despacho con los ojos brillantes de codicia. A las 2 de la madrugada, cuando toda la casa dormía profundamente, mi pantalla se iluminó. Saltó una notificación de movimiento en el despacho. Diego entró de puntillas con una pequeña palanca y un martillo. Se agachó frente a mi caja fuerte. Como no conocía la nueva combinación, intentó forzar la puerta de acero. El sudor le corría por las sienes. Siguió intentándolo, ignorando el chirrido metálico. No lo sorprendí esa noche. Le dejé que se agotara destrozando su propia propiedad. Grabé cada segundo de su intento de robo de dinero ficticio en la más alta resolución. Mañana, esta grabación sería el complemento perfecto para destruir su orgullo delante de toda su familia. A la mañana siguiente, la mesa del desayuno volvió a estar en silencio. Diego parecía agotado. Tenía ojeras y las manos ligeramente magulladas por su esfuerzo de toda la noche intentando forzar la caja fuerte, lo que, por supuesto, fue un fracaso total. Pilar también parecía inquieta, mirando repetidamente el reloj de la pared. Estaba disfrutando tranquilamente de mi desayuno cuando, de repente, sonó mi móvil. La pantalla mostraba el nombre de Marta, la empleada del banco que me había salvado. «Hola, Marta. ¿Qué pasa tan temprano?», saludé. «Señora Elena, es una emergencia». La voz de Marta al otro lado sonaba agitada y sin aliento. «Señora, ¿dónde está ahora? Por favor, asegure sus bienes de inmediato». «¿Qué pasa, Marta?» «Cálmate», le dije, manteniendo mi tono de voz a propósito, aunque mi corazón comenzaba a acelerarse. Diego y Pilar se giraron hacia mí al instante, aguzando el oído. Su suegra, la señora Pilar, está ahora en nuestra sucursal de la zona este. No ha venido sola, señora, ha traído a alguien de dentro. Un exdirector de crédito, que fue despedido el mes pasado, pero que todavía tiene acceso para anular el sistema y conseguir una aprobación instantánea. Están intentando liquidar el préstamo de 200.000 euros ahora mismo, usando los documentos falsificados del otro día.
Un compañero de allí me ha avisado en secreto. Están manipulando el sistema, señora. La sangre me hirvió. Resulta que esa vieja no se había rendido. Estaba usando sus sucias conexiones para hackear el sistema bancario. Reténlos, Marta. No dejes que el dinero se libere. Voy para allá ahora mismo, grité antes de colgar. Me levanté bruscamente de la silla, mirando a Pilar, que fingía estar tranquila. Sin embargo, su mano temblaba al sostener el tenedor. ¿Todavía tienes las agallas de intentar robar a un banco usando mi nombre? Siseé con dureza. El rostro de Pilar se puso pálido como el papel. Yo... No sé de qué hablas, Elena. He estado aquí todo el tiempo. Se defendió con voz temblorosa. Sí, tu cuerpo está aquí, pero tus cómplices están actuando en la sucursal del Este, ¿verdad? Grité. Miré a Diego, que estaba confundido. ¿Todavía quieres defender a tu madre, Diego? No solo quiere sacrificarme a mí, sino que va a ir a la cárcel acusada de un delito bancario gravísimo. Sin esperar su respuesta, salí corriendo de la casa. Me subí al coche y pisé el acelerador a fondo. Mientras conducía a toda velocidad por el atasco matutino de Madrid, llamé a Marcos. Marcos, es una emergencia. Mi suegra está usando a alguien de dentro para sacar el dinero en la sucursal del Este. Si logran burlar el sistema, mi nombre quedará arruinado y la deuda de 200.000 euros será oficialmente mi responsabilidad. Joder, maldijo Marcos. Estoy cerca de esa sucursal. Iré para allá con un equipo de forenses digitales de la policía. Vamos a frustrar esa transacción en el acto. Tú conduce con cuidado. Aceleré el coche todo lo que pude. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Era una carrera contra el tiempo. Si llegaba un minuto tarde, la firma falsa sería validada por ese empleado corrupto. 200.000 euros fluirían a la cuenta de Romero. Y yo me convertiría oficialmente en una morosa por una deuda que nunca contraje. Sentada al volante, con la respiración agitada y la ira a punto de estallar, me juré a mí misma que hoy, el teatro de ellos se vendría abajo. Los arrastraría a todos a la cárcel con mis propias manos. Esa mañana en la sucursal del banco fue un caos que logré controlar en el último segundo. Marcos y yo llegamos justo cuando el exdirector corrupto estaba a punto de presionar el botón de aprobar en el sistema. Con un poder notarial de bloqueo y acompañados por el personal de seguridad del banco, frustramos la liberación de los 200.000 euros. El individuo fue detenido inmediatamente por el personal interno del banco. Sin embargo, lamentablemente, Pilar, escurridiza como una anguila, logró escabullirse por una puerta lateral durante el alboroto. Volví a casa con el pecho henchido de orgullo. La guerra abierta había sido declarada. Pero la escena que me recibió en casa fue completamente inesperada. En el jardín, que la noche anterior había quedado destrozado por las pedradas, ahora había instalada una carpa improvisada. Los coches de los familiares estaban aparcados en fila. Resulta que, en su desesperación tras el fallido atraco al banco, Pilar había reunido a toda su familia. Estaban tía Amparo, tío Fernando y una docena de primos de Diego sentados en círculo en el salón. Estaban celebrando una reunión familiar de apoyo improvisada. Una táctica psicológica barata. Pilar quería usar la presión de la familia para acorralarme. Entré con calma. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol, rompiendo el murmullo de sus conversaciones. Todos los ojos se posaron en mí. Pilar, sentada en el centro del círculo con un chal sobre los hombros y el rostro deliberadamente pálido, rompió a llorar en cuanto me vio. Ahí está. Elena ha vuelto, sollozó Pilar, su voz intencionadamente temblorosa y ronca. Tía Amparo, la hermana mayor de Pilar, conocida por su lengua afilada, se levantó de inmediato y me miró con desdén. Elena, ¿dónde has estado? Tu suegra está pasando por una desgracia enorme. La ha estafado un socio, y ahora la persiguen por deudas. En lugar de ayudarla, la amenazas con denunciarla a la policía. ¿Dónde tienes el corazón? El dinero no te lo vas a llevar a la tumba. Diego se acercó a mí, intentando cogerme la mano con una mirada suplicante que me dio asco. Elena, por favor, delante de toda la familia. ¿Vas a avergonzarnos? Dale la escritura. Pobre mamá, Elena. Aparté la mano de Diego con brusquedad. Mis ojos recorrieron los rostros de todos los familiares que me miraban con juicio. No estaba enfadada con ellos, eran solo peones ciegos, manipulados por las lágrimas falsas de mi suegra. ¿Desgracia empresarial? Sonreí de lado, mirando directamente a Pilar, que ahora bajaba la cabeza para evitar mi mirada.
¿Qué nueva historia les has contado? ¿Que te estafó un proveedor del catering o que te engañaron con una inversión fraudulenta? Antes de que nadie pudiera responder, el chirrido de unos neumáticos frenando bruscamente se oyó desde el jardín. No era solo un coche, sino 3 todoterrenos negros que bloquearon la verja. Las puertas se abrieron de golpe. Romero, el jefe de la red de usureros, bajó con una docena de sus matones de aspecto feroz. La reunión familiar se convirtió instantáneamente en un escenario de terror. Pilar Santos. La voz atronadora de Romero resonó por toda la casa. El hombre corpulento, con una cicatriz en la sien, entró sin pedir permiso. Pateó un jarrón cerca de la puerta, haciéndolo añicos. Los gritos de pánico llenaron el salón. Tía Amparo retrocedió asustada, mientras que los primos de Diego, pálidos, no se atrevían a moverse. Se acabaron los juegos. Pilar, ladró Romero mientras señalaba el rostro de mi suegra, que ahora estaba genuinamente pálida. Ya no era una actuación. Mi contacto en el banco me ha dicho que tu transacción ha fallado. ¿Dónde están mis 250.000 euros? Si hoy no aparece el dinero, me quedo con esta casa y te corto los dedos uno a uno como intereses. Pilar se arrastró hacia mí, postrándose literalmente a mis pies delante de toda la familia y los matones. Elena, ayúdame, hija. Paga mi deuda. ¿Vas a ver cómo me matan aquí? Tía, Amparo, convence a Elena. Será una nuera desalmada si permite que esto ocurra. Tía Amparo, aunque temblaba de miedo al ver a los matones, todavía tuvo el descaro de culparme. Elena, soluciona esto de una vez. Tú tienes dinero, págales, no sacrifiques la vida de tu suegra. Este era el momento que había estado esperando. El clímax de todo el dolor y la traición que había soportado. No retrocedí ni un paso. Saqué mi móvil del bolso y lo conecté a un altavoz Bluetooth grande que, casualmente, estaban usando para la reunión familiar. ¿Queréis saber todos la verdad sobre la desgracia empresarial de esta mujer? Mi voz resonó, fría e implacable. Escuchad con atención. Pulsé el botón de reproducción, el volumen al máximo, reproduciendo el audio del micrófono oculto en el jarrón. Las voces de Pilar y Diego sonaron claras y atronadoras por toda la estancia. Diego, ¿te acuerdas del seguro de vida de Elena de su trabajo? ¿El que te tiene a ti como beneficiario? ¿La cantidad es grande? ¿Verdad, Diego? 3 millones si muere en un accidente. Sí, si le pasara algo a tu tacaña esposa. La deuda de tu madre quedaría saldada. Se oyó la respuesta de Diego. ¿Pero cómo, mamá? Elena rara vez sale de noche. Y luego, la respuesta más letal de mi suegra. Podemos hacer que parezca un accidente de coche, que le fallen los frenos o algo así. Un silencio total se apoderó de la habitación. Tía Amparo, tan sorprendida, se desplomó en una silla. Las bocas de los familiares se abrieron de par en par, sin poder creer lo que acababan de oír. Incluso Romero y sus hombres se quedaron callados, asombrados por una intriga familiar más podrida que su propio mundo criminal. Y eso no es todo, dije con dureza. Deslicé la pantalla de mi móvil proyectando un vídeo en la Smart TV de la pared. La gran pantalla ahora mostraba la grabación de alta resolución de la cámara de seguridad del club clandestino. Se veía claramente a Pilar riendo a carcajadas, fumando y lanzando fichas por valor de miles de euros en la mesa de la ruleta. No es una víctima de estafa, grité, mirando fijamente a la familia de Diego. Es una adicta al juego. Debe 250.000 euros en el casino. Robó los ahorros para nuestra fecundación in vitro. Falsificó mi firma en el banco, y cuando todo falló, ella y su querido hijo planearon un accidente para matarme y cobrar el seguro de mi vida. El rostro de Diego se descompuso al instante. Intentó avanzar para arrebatarme el móvil, pero era demasiado tarde. Toda su farsa se había hecho añicos delante de todos. ¡Qué descaro! ¿Cómo te atreves a difamar a tu propio marido, Elena?, gritó Diego, presa del pánico, tratando de evitar las miradas de asco de sus propios parientes. Corrió hacia mí con los puños cerrados, con la intención de arrebatarme el móvil y el altavoz, pero antes de que su mano me tocara, una patada contundente aterrizó en su pecho. Diego salió despedido y cayó hacia atrás, chocando contra la mesa de cristal. Marcos se interpuso entre nosotros, en posición de combate. Su rostro se endureció, conteniendo la ira. «Tócala un solo pelo y te juro que te rompo todas las costillas», amenazó Marcos con una voz baja y letal. En ese mismo momento, el sonido ensordecedor de sirenas se escuchó desde fuera. No solo un coche patrulla,
sino 4 vehículos de la policía y 2 furgones de la UIP rodearon mi casa. Agentes de policía fuertemente armados irrumpieron en el jardín. Romero, al darse cuenta de que había caído en una trampa, intentó huir por la puerta trasera. «¡Atrás! ¡Fuera de aquí!», gritó a sus hombres. Pero era demasiado tarde. Las fuerzas policiales habían bloqueado todas las salidas. «¡Manos arriba, no se muevan!», gritó un comandante de la policía. En cuestión de minutos, Romero y todos sus matones fueron esposados y obligados a tumbarse en el suelo del jardín. La red criminal que las autoridades llevaban tiempo buscando finalmente cayó en mi casa, gracias a la información y las pruebas de la ubicación del casino que Marcos había entregado a las autoridades esa misma mañana. Los familiares de Diego gritaban histéricamente al ver las armas y las esposas por todas partes. Tía Amparo lloraba de miedo. Un detective de paisano entró en el salón, sacó una orden de arresto del bolsillo de su chaqueta. Sus ojos se clavaron en Pilar, que ahora temblaba incontrolablemente en el suelo, y en Diego, que todavía se sujetaba el pecho dolorido. Pilar Santos. Queda detenida por falsificación de documentos bancarios. Estafa y conspiración para cometer un intento de asesinato, dijo el detective en voz alta. 2 mujeres policías se adelantaron e inmediatamente esposaron las manos de Pilar a su espalda. La anciana rugía, forcejeando como una loca. «Yo no he hecho nada». Solo bromeaba. «Elena, perdóname, hija. Por favor, retira la denuncia. Diego, ayuda a tu madre». El detective se giró entonces hacia Diego. «Diego Martín, usted también nos acompaña a comisaría por su implicación en la planificación de un asesinato y malversación de fondos. Llévenselo». Diego fue arrastrado por 2 agentes corpulentos. Lloraba desconsoladamente, mirándome con la expresión más patética que jamás he visto en un hombre. «Elena, por Dios, no tenía intención de matarte. Solo eran palabras de mi madre. Perdóname, Elena, soy tu marido». Lo miré con una expresión vacía y fría como el hielo. Mi marido murió la noche en que dejó que su madre planeara mi muerte. Llévenselo, agente. Me mantuve erguida en medio de aquel salón destrozado, viendo cómo mi suegra y mi marido eran arrastrados a los coches de policía, esposados, ante la mirada de toda su familia, que ahora solo podía agachar la cabeza, consumida por una vergüenza insoportable. La justicia por fin se había cumplido. Al día siguiente de la redada, el polvo de la destrucción comenzó a asentarse. No perdí ni un segundo. Con la ayuda de Marcos y el señor Velasco, el notario, había completado todos los trámites administrativos para proteger mi patrimonio por completo. Esa mañana, el aire de Madrid parecía un poco más fresco. Fui al centro de detención provisional donde Diego estaba recluido antes de su juicio. Me senté en la sala de visitas, separados por un grueso cristal. Poco después, un guardia trajo a Diego. Su aspecto era lamentable. El uniforme de la prisión le quedaba grande. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas y el rostro lleno de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Se sentó frente a mí, sujetando el auricular del interfono con manos temblorosas. Cogí el auricular de mi lado. «Elena». Su voz era ronca y quebrada. Las lágrimas cayeron de inmediato. «Has venido, Elena. Sabía que todavía te importaba. Ayúdame, por favor. Hace mucho frío aquí. No lo soporto. Retira la denuncia». «¿Sí? Te prometo que compensaré todos mis errores. Empezaremos de nuevo». No respondí a su saludo. Sin cambiar de expresión, abrí mi maletín y saqué una carpeta amarilla. Se la pasé por la rendija de debajo del cristal. «Ábrela y fírmala», dije secamente. Diego abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el título del documento en la primera página. «Demanda de divorcio». «Elena, ¿quieres divorciarte de mí?», sollozó. Sus hombros temblaban violentamente. «No solo divorciarme», respondí con calma. «He transferido todo el dinero de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal como compensación por el dinero del tratamiento que robasteis. Esta casa es absolutamente mía, y te aseguro que contrataré a los mejores abogados para que tu condena y la de tu madre sean las máximas posibles. La conspiración para cometer asesinato no es ninguna broma, Diego. Elena, por favor, estoy destrozado. No me queda nada más que tú. Si me dejas, prefiero morir en la cárcel». Diego golpeó suavemente el cristal, suplicando como un niño al que le han quitado su juguete. «Pues muere con tu arrepentimiento», sisé en voz baja, pero con una agudeza que le atravesó el alma. «Elegiste a tu madre, esa ludópata.
antes que a tu esposa. Elegiste callar cuando mi vida estaba en juego. Ahora, disfruta de las consecuencias de tu elección. Firma esos papeles, Diego, o mi abogado te obligará a firmarlos en el juzgado de una manera mucho más humillante. Con manos temblorosas y lágrimas que no dejaban de mojar el documento, Diego finalmente estampó su firma. Estaba completamente destrozado, sin nada. Recogí el documento, me levanté y colgué el interfono. Salí de la sala de visitas sin mirar atrás, dejando a Diego llorando y gritando mi nombre detrás de los barrotes. Me había liberado por completo. 6 meses pasaron desde la noche que cambió mi vida. La sentencia se dictó el mes pasado. Pilar, la mente maestra de toda esta destrucción, fue condenada a 8 años de prisión por fraude bancario y conspiración para cometer asesinato. Pasaría su vejez tras unos fríos barrotes. La red de Romero también fue completamente desmantelada por la policía. Mientras tanto, Diego, aunque se demostró que no actuó directamente, fue condenado a 3 años de prisión por conocer y permitir el plan criminal, además de por su participación en la malversación de los ahorros. Según me contaron algunos familiares que me contactaron, la familia había caído en la ruina, asumiendo multas y los elevadísimos costes de los abogados. Aquellos que antes me juzgaban, ahora tenían que tragarse sus palabras. En cuanto a mí, elegí vivir. Esta tarde, el sol del atardecer proyecta un cálido tono anaranjado y dorado. Estoy sentada en una cafetería en una azotea con vistas a los rascacielos de Madrid. Una suave brisa me acaricia el rostro. Doy un sorbo a mi té con una sensación de ligereza, tan ligera como una pluma llevada por el viento. Señora Elena, qué radiante está desde que es soltera. Bromea Marta, sentada frente a mí. La valiente empleada del banco ahora es como una hermana pequeña para mí. Me río a carcajadas. Una risa liberada que hacía mucho tiempo que no sentía. ¿Qué cosas dices, Marta? El estrés ha desaparecido. Los parásitos están encerrados. Claro que estoy radiante. Ejem, creo que no es solo porque los parásitos hayan desaparecido. ¿No hay alguien que te envía flores a la oficina todas las mañanas? Insinuó una voz de barítono desde las escaleras. Marcos se acercó a nuestra mesa. Llevaba una camisa informal arremangada hasta los codos. Sonreía ampliamente, mostrando sus dientes perfectos. Retiró una silla a mi lado y se sentó con naturalidad. ¿Flores? Yo solo le envío informes de inversión a su oficina. Se excusó Marcos, aunque sus orejas se pusieron un poco rojas. Marta y yo nos reímos juntas. Miré a Marcos, el amigo que siempre estuvo a mi lado en mi peor momento, y a Marta, la testigo clave que me salvó la vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud. La herencia de mis padres estaba a salvo. Mi negocio ahora prosperaba. La traición de Diego y mi suegra me había dejado una herida profunda, pero esa herida había cicatrizado, convirtiéndome en una mujer mucho más fuerte, inteligente e indomable. Brindo por la libertad, por la verdad y por la gente sincera, dije, levantando mi taza. Respondieron Marcos y Marta al unísono, chocando sus tazas de café con la mía. Bajo el cielo de la tarde madrileña, cerré el oscuro capítulo de mi pasado con una sonrisa de auténtica felicidad. La tormenta había pasado, y ahora